Hola, muy buenos días para todos nuestros asistentes en el día de hoy. Soy Jenny Vargas y les doy la bienvenida desde Positiva Compañía de Seguros SA a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza, Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerden que la conectividad de cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. Recuerden que la certificación es un beneficio para afiliados. Iniciamos con este importante tema. ¿Cómo apoyar la autogestión en el trabajo a distancia? Quiero invitar en la mañana de hoy a nuestra experta, la doctora Nora Balbuena. Ella es terapeuta ocupacional y magíster en ergonomía. Doctora Nora, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Jenny. Buenos días a todos los asistentes. Es un placer acompañarlos una vez más en la comunidad de conocimiento y espero poderles aportar a través de los temas que abordaremos a la gestión y la autogestión, estando alineada con la temática de hoy. Bueno, para el día de hoy, la frase que he elegido es: la autogestión no puede hacer todo, la empresa debe actuar. Entonces, la invitación es a que no se delegue solamente a los trabajadores el hecho de poder ser gestores y actores para lograr la prevención de las enfermedades y los accidentes de trabajo y la promoción de la salud. Por supuesto, y lo veremos a través de diversas situaciones y ejemplos, cómo se justifica la importancia de que las empresas también tengan unas acciones, y de hecho, pues el marco reglamentario también así lo establece dentro de las responsabilidades. Para el día de hoy tendremos en nuestros 3 momentos las siguientes temáticas: generalidades de la gestión, de la seguridad y la salud en el trabajo a distancia. Un segundo momento, competencias técnicas y transversales en el trabajo a distancia. Y un tercer momento, estrategias y productos para fortalecer las competencias en el trabajo a distancia. A propósito de este último momento, haré alusión a algunos ejemplos basados en empresas en el contexto de diversas situaciones y eventos desarrollados recientemente. Asimismo, haré alusión recordando esos productos y estrategias también que ha desarrollado Positiva para aportar a las empresas afiliadas. Como objetivo general, lo he proyectado en términos de sensibilizar y capitalizar los conocimientos para gestionar los riesgos laborales en el trabajo a distancia. Como objetivos específicos, un primer objetivo: lograr que los participantes identifiquen y refuercen sus conocimientos sobre la gestión de los riesgos en el trabajo a distancia. En segundo objetivo, reconocer la importancia de las competencias técnicas y transversales en el trabajo a distancia. Y por último, identificar algunas estrategias y productos para fortalecer las competencias en el trabajo a distancia. Bueno, nos vamos a nuestro acostumbrado sondeo, Jenny. Claro que sí, doctora Nora. Entonces vamos a iniciar con nuestro sondeo. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la doctora Nora nos ayudará con la respuesta a cada una de ellas. Entonces vamos con nuestra primera pregunta del sondeo. En la modalidad de trabajo a distancia, ¿la empresa considera actividades de capacitación para fortalecer competencias técnicas? A, verdadero; B, falso. Entonces tenemos unos segunditos para dar respuesta a nuestra primera pregunta. Listo, validemos nuestras respuestas a esta primera pregunta que planteamos. En la modalidad de trabajo a distancia, la empresa considera actividades de capacitación para fortalecer competencias técnicas. Con el 91% nos dicen verdadero y con el 9% nos dicen falso. Listo, vamos con nuestra segunda pregunta del sondeo. ¿La cultura de seguridad refleja el lugar que le concede una empresa al control de los riesgos? A, verdadero; B, falso. Leamos muy bien la pregunta para dar respuesta a esta. Tenemos unos segundos
quiero recordarles que es muy importante que mantengan un 80% de conectividad en el transcurso de la acción educativa para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. Bueno, validemos nuestras respuestas a esta pregunta. La cultura de seguridad refleja el lugar que le concede una empresa al control de los riesgos. Con el 89% nos dicen verdadero y con el 11% nos dicen falso. Listo, vamos con nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial. La tecnofobia y la tecnoadicción son tipos de tecnoestrés. A, verdadero, B, falso. Leamos muy bien la pregunta y demos respuesta. Bueno, vamos a validar nuestras respuestas a esta pregunta. La tecnofobia y la tecnoadicción son tipos de tecnoestrés. Con el 87% nos dicen verdadero y con el 13% nos dicen falso. Listo, estas fueron nuestras preguntas de primer sondeo. Doctora Nora, te dejo nuevamente con nuestros asistentes para dar continuidad a la presentación. Bueno, entonces entrando en materia, en las temáticas de hoy, pues arrancaremos por recordar esos peligros que son los relevantes y que van a estar presentes en el desarrollo de las actividades propias de estas modalidades de trabajo a distancia. Para recordar a aquellas personas que hasta ahora se unen, cuando hablamos de trabajo a distancia, estamos incluyendo teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto. Hay otras formas de trabajo a distancia, pero en este momento pues nos centraremos en esas dadas que son las que tenemos ya un marco reglamentario en el país. En cuanto a ello, pues en primer lugar ubicamos las condiciones ergonómicas. Lógicamente, si ya vamos a hablar de peligros, pues estamos hablando de no aplicación de criterios ergonómicos, ya sea en cuanto a la disposición de ese puesto de trabajo, pero también pues la ergonomía tiene un campo de acción más amplio. Podemos estar hablando también de aspectos acorde a las dimensiones de la ergonomía, como la ergonomía cognitiva y la ergonomía organizacional. La cognitiva pues tiene que ver con todos los procesos mentales, con la carga mental que genera esa organización de esas tareas o las exigencias mismas que tiene acorde a las particularidades que tiene la actividad que debe desarrollar una persona. Tenemos igualmente los factores psicosociales, los factores de riesgo psicosocial que también estarían asociados a aspectos organizacionales, individuales o propiamente asociadas a las particularidades que tiene esa actividad que se debe ejecutar. En cuanto a las condiciones ambientales, hacemos énfasis en aspectos como el ambiente lumínico, igualmente el ambiente sonoro, y asimismo el confort térmico. En ciertas ciudades pues es importantísimo, por ejemplo, por la temperatura, ya sea que haya calor o sea demasiado frío, entonces buscaremos ese confort térmico. En cuanto a las condiciones locativas, sobre todo es allí donde se concentran gran parte de los accidentes de trabajo que ocurren en esta modalidad de trabajo asociadas a caídas a nivel, ya sea por la organización de los elementos, por las características que tienen los pisos, también traumas y golpes asociados también al orden, al aseo que puede existir en esos lugares destinados para desarrollar las tareas. El riesgo eléctrico, los peligros biológicos y químicos potencializados en el marco de la crisis sanitaria, sobre todo por el uso o por todo el protocolo de bioseguridad que se lleva a cabo, el uso de alcohol
igualmente de gel para desinfectar, pero también estaría ligado a temas como la organización de los productos de aseo, de limpieza en el hogar y otros productos que puedan ser contaminantes. En cuanto a las emergencias, pues todo va a estar relacionado con la vulnerabilidad o las situaciones de riesgo que puedan existir dependiendo de la ubicación geográfica, muchas de ellas, pero también tenemos el tema de incendios. En cuanto a esa ubicación geográfica, pues estaría asociada con el riesgo también de movimientos sísmicos, pero también de temas naturales como lluvias, igualmente vientos o también el hecho de que exista la posibilidad de presentarse, por ejemplo, tsunamis si estamos hablando de zonas ya costeras. Es otra de las posibilidades. O también, pues conocemos que hay ciertas ciudades en el país que están ubicadas o lugares cercanos a volcanes donde también puede existir el riesgo de que pueda estas condiciones presentar riesgo para quienes desarrollan actividades cercanas. En cuanto al peligro público, pues lo vamos a ver con mayor énfasis en el caso del teletrabajo móvil, las personas que tienen que estarse desplazando, pero asimismo, si estamos hablando de modalidades de teletrabajo tal como es nominado dentro de la legislación, el teletrabajo suplementario, las personas que tienen que desplazarse desde los lugares destinados para desarrollar sus tareas hacia las instalaciones de la empresa. Esto también podría darnos lugar, pero asimismo está el tema de la vigilancia e incluso algunas de las herramientas pues cuestionan cuando se va a hacer la verificación de condiciones de trabajo a distancia, el tema de si está ubicada la vivienda o el lugar destinado cerca a zonas donde se presenten aglomeraciones o disturbios, o también que estén ubicados cerca algunos lugares donde exista la posibilidad de presentarse en algún aspecto de índole de orden público, o incluso también extorsiones o cosas por el estilo, o que también por el tipo de institución, si es que la vivienda está contigua a alguna institución donde exista la posibilidad de presentarse pues algún tipo de riesgo público. Estilos de vida y trabajo saludables también son otros de los temas de gran interés, tal como hemos hecho mención en otros talleres, pues los temas de mayor relevancia está el de actividad física, el de nutrición, alimentación saludable, igualmente el tema de higiene del sueño es importante, sobre todo en las personas que tienen horarios que implican por el tipo, por ejemplo, si deben conectarse por algunas relaciones comerciales internacionales o trabajar durante la noche, pues también vemos los efectos que puedan presentarse. Pero en el marco de la emergencia sanitaria, pues hemos visto y aún persiste en muchas organizaciones que dado la dificultad para adaptarse aún en la organización de las tareas y el énfasis de ciertas acciones o incluso actividades que demandan estar conectados a múltiples reuniones, pues para las personas la única manera de avanzar ha sido hacerlo en la noche y eso está teniendo efectos a nivel de la conciliación del sueño, incluso ya algunas personas presentan unos desórdenes con una sintomatología que implica un seguimiento y un tratamiento médico. Entonces, eso es rápidamente para conectarnos. Yo he utilizado acá un gráfico que es desarrollado por la Asociación Internacional de Economía junto con el Organismo Internacional de Seguridad, de Higiene y Seguridad en el Trabajo y aquí de Higiene Ocupacional.
Acá vemos que en términos generales, cuando vemos una condición de trabajo, pues vamos a interesarnos por el lugar, por los equipos, por la organización de los elementos. En el eje central está, por supuesto, el trabajador con unas características individuales, unas limitaciones, igualmente un contexto, unas necesidades y unas aspiraciones en el marco de este trabajo a distancia, pues tiene unas particularidades, y si estamos hablando de la crisis sanitaria, por supuesto, aspectos especiales que nos invitan a considerarlos y a gestionarlos y acompañar también todas esas situaciones disfuncionales que se presentan dado esta situación atípica. Tenemos las tareas, el trabajo, las características de esa actividad que debe desarrollar la persona, y por supuesto tenemos el marco de organización del trabajo. Aquí en este lugar de trabajo pues vamos a considerar también esas condiciones ambientales bajo las cuales se va a ejecutar esa actividad. Esto no solamente es aplicable al marco del trabajo a distancia, sino en cualquier situación de trabajo pudiésemos utilizar este modelo para hacer el análisis de todas sus implicaciones. Ya entrando en materia en lo que es la gestión de los riesgos laborales, tal como, volviendo a retomar tal allí como lo planteaba en la frase inicial, pues es importante tener claro que no podemos delegar únicamente y esperar que existan unos efectos favorables en términos de prevención de los accidentes y enfermedades laborales solamente basados en un proceso de formación y capacitación que se dé a los trabajadores, ni esperar que únicamente con esa gestión que pueda tener el trabajador a la distancia se puedan obtener unos indicadores en conformidad a esos objetivos o a esas metas que ha trazado una organización. Esto es un proceso compartido que está también relacionado con unas responsabilidades que el marco reglamentario de estas modalidades de trabajo a distancia pues lo ha establecido como tal. Empezando por la empresa, entonces es importante, o la entidad estatal, es importante tomar como punto de referencia esa gestión jurídica basada en ese marco reglamentario que establece esas responsabilidades que tiene el empleador o la entidad. Tenemos que igualmente en esa responsabilidad del empleador está también el proveer esas tecnologías de información y comunicaciones que respondan a las características del tipo de actividad y tipo de proyecto que está bajo la responsabilidad de ese trabajador. Por supuesto, si esa tecnología no corresponde o no favorece el desarrollo de las actividades, pues empieza a tener unas implicaciones desde el punto de vista organizacional que va a resultar con unos efectos tanto en el desempeño como igualmente en la salud de los colaboradores. Unas tecnologías que no le permiten ser eficiente, por supuesto, va a empezar a generar una serie de efectos en términos de que se van a reflejar en términos de podría ser ansiedad, estrés, y por supuesto estamos entrando en el contexto de la salud de esos colaboradores, pero asimismo pues puede que sea tal la disfuncionalidad que tiene esa tecnología para poder cumplir con esas tareas que esa persona no va a poder ofrecer esos resultados en términos de las actividades que han sido delegadas. Otro aspecto a considerar desde la empresa, que asimismo lo ha enmarcado la legislación, es esa verificación de las condiciones de trabajo y el seguimiento que debe hacer el empleador. En esa verificación de condiciones de trabajo empezamos a ver qué tan funcional o cuáles son los aspectos que sería importante establecer unas acciones, unos controles, ya sea de eliminación, de mitigación o unos controles de índole administrativo, de ingeniería o igualmente en el individuo para poder garantizar esa promoción de la salud y esa prevención de riesgos laborales.
Allí, cuando hacemos la verificación de esas condiciones de trabajo, yo suelo, en las herramientas que diseño para las empresas, establecer unas acciones por parte del empleador y establecer unas acciones que podrán desarrollarse o que será indispensable que ponga en marcha el trabajador. Ya hemos hecho alusión a que efectivamente la circular 27 de 2019 resalta esa responsabilidad por parte del trabajador, del colaborador, de implementar unos controles en ese lugar, si es que estamos hablando de que realiza sus actividades desde el domicilio, que el empleador no sería la persona que podría entrar allí a hacer ajustes y controles en esa vivienda, sino que es el colaborador. Ahora, si en esa verificación lo que se identifica es que son tan críticas las situaciones que difícilmente el colaborador puede implementar unos controles para garantizar que se promueve la salud y la seguridad, pues en ese caso, en el marco de esa verificación de condiciones, es viable que el empleador, y es lo que esperaría, que el empleador no avale que esa persona por lo menos en ese lugar pueda realizar sus actividades. Y en este caso, pues la persona debería continuar desarrollando sus actividades en las instalaciones de la empresa, en tanto existe un lugar donde la persona pueda desarrollar sus actividades de tal manera que se protege su salud y su seguridad. En ese seguimiento, pues, podría darse en el marco posterior a la implementación de esos controles por parte del colaborador, si es que se está haciendo esa verificación con el fin de avalar que esa persona labore en estas modalidades de trabajo. Más aún, hoy en día, si estamos hablando de la ley de trabajo remoto, que se ha establecido que la ARL debe darle aval, partiendo de esa verificación de condiciones de trabajo que haga el empleador, pues la ARL dará el aval de ese sitio para que la persona pueda ejecutar sus actividades. Entonces, pues es indispensable que se implementen esos controles. Pero asimismo, tal como yo lo he resaltado, no se trata de hacer una verificación. Igual cuando se está en las instalaciones de la empresa, no solo se hace la verificación una sola vez de las condiciones de esos lugares de trabajo, esas inspecciones no están limitadas a una única vez, sino que se hace seguimiento. Puede ser basado en los cambios, pero también garantizando que se siguen manteniendo esas condiciones óptimas para proteger la salud y seguridad de los trabajadores. Y asimismo, y la misma legislación lo establece, pues es necesario hacer seguimiento de esas condiciones de salud. Les he comentado que en algunas de las empresas participo en unos comités de seguimiento de condiciones de salud, y allí participa un equipo interdisciplinario donde se revisan los datos desde diversas perspectivas y las acciones que se han puesto en marcha, ya sea desde los programas de vigilancia epidemiológica, pero asimismo desde medicina del trabajo, medicina o desde el área desde la parte médica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que no solamente está limitado a los exámenes médicos ocupacionales, sino igualmente ese seguimiento de condiciones de salud. Puede estar relacionado con esos casos que se tienen identificados dentro de los programas de vigilancia epidemiológica con la finalidad de hacer seguimiento a la evolución de la condición de salud, pero asimismo hacer una asociación también con esa vigilancia que se hace de esas condiciones de trabajo. Otro aspecto, pues por supuesto, la implementación de controles, las acciones, como les decía, pues lo que yo acostumbro a hacer es que en esas herramientas de verificación incluyo de una vez el plan de acciones por parte de la empresa, pero también el plan de acciones por parte de los colaboradores y el proceso de capacitación y formación. Al respecto, es de entender que no solamente
la autogestión va a estar relacionada con esa capacitación, esa formación que se le dé a los colaboradores en temas de seguridad y salud en el trabajo. Ya más adelante hablaré y retomaré este aspecto. Y el otro elemento central es que la capacitación no es la única acción que se debe considerar. Es indispensable, por supuesto, que desde la empresa se establezcan unas acciones de tal manera que se garantice que esas condiciones de trabajo en las cuales se ejecutan las tareas pues sean las más óptimas. Nada sacamos con que el trabajador tenga una información o que tenga unas competencias en términos de seguridad y salud en el trabajo, si desde el punto, por ejemplo, organizacional de la carga de trabajo no se hace nada. Es como decir que la silla hace todo y la silla es la que va a garantizar la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos. Si regresamos a los enfoques holísticos integrales de la prevención o de la salud musculoesquelética, pues vemos que los factores psicosociales también tienen peso en el desarrollo de los desórdenes musculoesqueléticos. Entonces, disponer de un computador, disponer de periféricos y disponer de una silla o un escritorio no garantiza que no vaya a aparecer una sintomatología en el caso de problemáticas musculoesqueléticas. Hay otros factores que igualmente tienen peso en el desarrollo de este tipo de patologías. En cuanto al colaborador, que sería lo que esperaríamos en torno a esa autogestión, uno de los primeros aspectos es ese autorreporte de las condiciones de trabajo. No todas las organizaciones optan por ese autorreporte. Hay organizaciones que pasan directamente a la verificación de condiciones de trabajo. Podría ser que las organizaciones consideren la misma herramienta para el autorreporte o podría ser que consideren una herramienta diferente que a la par que el colaborador ingresa la información frente a sus condiciones de trabajo basados en unos parámetros, también esta herramienta le permita tener una orientación sobre posibles controles. En otros casos, hay empresas que tienen esa misma herramienta de verificación para el autorreporte y digamos que la manera como se refuerza el conocimiento de la información de cómo gestionar los peligros y riesgos está direccionado a través tanto de la capacitación o formación que recibe, como asimismo a través de la guía de salud y seguridad, que asimismo existe la responsabilidad que se entregue a cada trabajador y que las ARL deben tener disponible para empleadores y trabajadores. Tenemos el otro aspecto, la implementación de los controles, que ya habíamos hablado cuando abordé las acciones por parte del empleador. La participación en las actividades programadas. Vemos, por ejemplo, en la circular 41 cómo se hace énfasis en que en el marco del trabajo en casa, el empleador o la empresa se preocupe porque se incluyan actividades en el plan anual de trabajo direccionadas a los colaboradores que realizan actividades bajo la habilitación de trabajo en casa y asimismo pues que se incluya también su participación o actividades desde el marco de los programas de promoción de la salud y de vigilancia epidemiológica. La autogestión por parte del colaborador implica el cumplimiento de una legislación, el cumplimiento de las políticas fijadas por la empresa. Un aspecto que establece la legislación es la responsabilidad de procurar por el cuidado integral de la salud, de suministrar información veraz y clara sobre su estado de salud. Pero asimismo, pues en este autorreporte de condiciones de trabajo, pues el trabajador deberá suministrar una información clara y veraz. Ya les había hecho alusión cuando vimos el taller dedicado a la autorreporte y verificación de condiciones de trabajo, como algunos de los abogados laborales sugieren que se incluya una cláusula alusiva a esa responsabilidad de suministrar una información clara y veraz en ese autorreporte, de alguna manera buscando
que el trabajador lo considere en el momento que va a suministrar esa información. Esto pues yo lo he visto sobre todo en las organizaciones que tienen un número considerable de trabajadores en estas modalidades de trabajo, que no ha sido fácil avanzar en tener la verificación de condiciones de trabajo rápidamente de todas las personas que están en estas modalidades de trabajo, de tal manera que por lo menos con ese autorreporte se puede gestionar un poco en el marco, por ejemplo, del trabajo en casa. Es el caso de la entrega de periféricos, de teclado, de mouse o de soporte para los computadores portátiles. Eso es lo que he podido ver. Bueno, yo he marcado acá en el eje central el trabajo decente. Dado que estoy hablando de trabajo a distancia, con todas las modalidades que pueda involucrar, es uno de los aspectos centrales que ha estado reforzando la OIT. Los invito a ver los webinarios que ha desarrollado la OIT Conosur. Son 5 webinarios. La semana pasada fue sobre los retos de seguridad y salud en el teletrabajo. En el marco de este taller, dentro de la bibliografía les he incluido el enlace para poder ver ese último webinario. Es muy interesante, sobre todo considerando algunas empresas invitadas, tanto pequeñas como grandes empresas, que han socializado sus experiencias y las gestiones que han puesto en marcha para la implementación del teletrabajo. Bueno, nosotros hablamos de trabajo en casa, de teletrabajo y trabajo remoto, pero como les he dicho, no es lo común, así que la OIT solo habla de teletrabajo para incluir a estas modalidades de trabajo a distancia. Aquí vemos a manera de una contextualización, porque únicamente he traído dentro del marco de los peligros de los riesgos psicosociales, que hizo parte de ese webinario de la OIT de la semana pasada, donde ellos resaltan ese contexto tradicional del teletrabajo y en el contexto de la pandemia lo que se ha suscitado. Y yo lo he querido traer para reforzar y justificar que efectivamente es indispensable esa responsabilidad compartida para lograr resultados en términos de prevención de las enfermedades y los accidentes en el marco de estas modalidades de trabajo. Aquí vemos aspectos que dependen de la organización, dependen de los líderes de equipo, como por ejemplo las altas cargas y los ritmos de trabajo. Esto no va a depender únicamente del colaborador, depende de lo que se le ha sido asignado, de lo que se espera que entrega, basados en un tiempo que se le ha fijado para que desarrolle esas tareas. Las jornadas de trabajo pues pueden estar ligadas a las tecnologías que utiliza, que implica reprocesos, porque no es posible que visualice lo que han desarrollado sus colegas. Entonces hay situaciones que podrían avanzar, pero que no se están dando de esa manera, dada esa contextualización. Igualmente, el tema del aislamiento es una condición tradicional. Bueno, aquí en cuanto al aislamiento, pues va a depender un poco de la conformación de ese núcleo familiar que tenga la persona, pero también depende de la organización de la empresa, de que tanto los líderes de equipo se interesan por conocer las necesidades, las dificultades que está teniendo su colaborador, pero asimismo también del colectivo de trabajo, cómo está organizado. Les comentaba en algún taller cómo organizaciones buscaron en el marco de la crisis sanitaria delegar o nombrar unos tutores, aquellas personas que tenían mayores competencias, para ayudarlos a avanzar, para jalonarlos y evitar esos impactos negativos tanto en la condición de salud como asimismo en el desempeño de las personas. La percepción de tener que estar disponible en todo momento y lugar
Recientemente revisaba con una de las organizaciones que asesoro aspectos ligados a ello, y es que, tal como les he comentado, pues una de las organizaciones, en promedio un 98% de las personas que están en trabajo a distancia, que son cerca de 300 personas, pues laboran hasta altas horas de la noche y en la madrugada. Casi todos son cargos de alta responsabilidad. Entonces, ¿hasta dónde justificar con el hecho de ser cargos de alta responsabilidad y estar disponibles? No existe el derecho a la desconexión y no existe tampoco una política de garantizar el derecho a esa desconexión y evitar esos posibles efectos sobre la salud de sus colaboradores. Esos son interrogantes que surgen y que se ha cuestionado fuertemente la OIT en el marco de esos webinarios que le he comentado. Es excesiva fragmentación de tareas, delegación solo de partes, cuando no se puede visualizar la totalidad de los objetivos ligados a esas tareas, escasa autonomía y control sobre tareas, como igualmente puede darse el otro extremo, alta autonomía, pero es tanta que la persona ni siquiera percibe el apoyo social por parte de los líderes ni tampoco por parte de sus colegas, la pobre cultura organizativa, conductas de ciberacoso y violencia digital y el tecnoestrés. A propósito del tecnoestrés, pues es el estrés asociado al uso de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. En cuanto a los tipos de tecnoestrés, tenemos la tecnoansiedad o tecnofobia. Está también igualmente la tecnoadicción, pero asimismo tenemos la fatiga o la tecnofatiga asociada al uso de tecnologías. En el contexto de la pandemia, adicional a esto, pues por supuesto se dio el aislamiento extremo y tenemos el marco de la inseguridad laboral. Hemos visto cómo dentro de algunos contextos de la salud musculoesquelética, esa inseguridad laboral tiene implicaciones, y también la gente se conecta más horas, trabaja hasta altas horas de la madrugada, de la noche o hasta la madrugada, con la finalidad de ser visibles. En esa empresa donde les comentaba que hay unos comités, uno de los aspectos que se resaltaba era ese, que estas personas nadie los estaba obligando a mantenerse conectados. Sin embargo, conociendo estudios desarrollados en este contexto de la pandemia, pues uno de los argumentos o una de las invitaciones que hacía era a no solo basarse en ese aspecto para justificar que las personas lo están haciendo porque quieren, porque estos estudios han resaltado que las personas, la manera como están buscando de que sean visibles y que los tengan en cuenta es trabajar hasta altas horas. Y eso se está visualizando sobre todo cuando hay problemas de relacionamiento y de apoyo, y a las personas tampoco se les da información, que se conozca cuál va a ser el futuro de las organizaciones y claridad frente a lo que viene, de la estabilidad que pueden tener frente a esa continuidad del negocio. Reducción de periodos de descanso, la problemática de la conciliación, doble o triple jornada, sobre todo en el caso de las mujeres, el deterioro del estado del ánimo, el aumento del ciberacoso y violencia digital, aumento de la discriminación y estigmatización. Esto sobre todo también asociado a la disponibilidad de tecnologías. Algunos críticos, pues lo que hablan en el marco de este mundo digital es eso, que hay mayor discriminación frente a la posibilidad de adquisición de esas tecnologías para poder acceder a estas modalidades de trabajo, y por supuesto el miedo al contagio y a transmitirlo, incluso en el marco del regreso a las oficinas, tal como lo veíamos en otro taller. Aquí vemos una de las recomendaciones para el control de estos factores psicosociales que también han sido
socializadas por la OIT, que invita a que es necesario que las organizaciones gestionen y establezcan unos planes de acciones y no solamente se limiten a la gestión que pueda hacer el trabajador a la distancia, el racionamiento de la carga de trabajo, el seguimiento continuo. Algunas organizaciones llaman esas reuniones directas con los colaboradores, la reunión cara a cara o uno a uno, así es la manera como algunas organizaciones lo conocen. Asegurar esos tiempos de descanso y desconexión, tal como lo comentaba ahora, que en algunos casos está argumentado con que son cargos de confianza y por lo tanto estas personas pues deben estar disponibles todo el tiempo, pero bueno, ¿hasta dónde llega el límite para garantizar y cuál es la política de las organizaciones para garantizar la salud y seguridad de estas personas? Facilitar la conciliación de la vida personal y laboral. Hemos hablado de algunos ejemplos donde las organizaciones han tomado la decisión de que solo hasta ciertas horas se permite el envío de correos, la promoción de la comunicación, de la información, las estrategias para prevenir el ciberacoso y la violencia digital, la seguridad laboral, ser claros con los trabajadores frente a lo que será el futuro, las políticas de liderazgo adaptadas. Lo que se habla es que el liderazgo ya no está basado en autoridad, sino en ejemplaridad, basado en unos propósitos, basados en unos objetivos del negocio, basados en la gestión de ese colectivo de trabajo, una promoción de salud integral y la prevención de comportamientos negativos de afrontamiento, acciones de apoyo social, acciones de apoyo psicológico y por supuesto la consulta y participación de los trabajadores y representantes, papeles protagónicos como el comité el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, igualmente el Comité de Convivencia Laboral, pues tienen un papel importante en apoyar a las organizaciones y igualmente por ejemplo, podría ser en el establecimiento de acciones frente a esas condiciones de trabajo de quienes están en trabajo a distancia. Bueno, para ser autogestor de la seguridad y la salud en el trabajo, por supuesto está influenciado por la cultura organizativa. Yo acá he traído una definición de uno de los organismos con reconocimiento internacional en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí lo que vemos a grosso modo es que definitivamente la autogestión que pueda tener un colaborador está basado en esa cultura organizativa. En muchos de los chats, de los planteamientos que me hacen es cómo asegurar que efectivamente el colaborador que está a distancia está autogestando, está considerando todos esos aspectos que se han dado en el marco de la capacitación y formación. Y lo que podemos resaltar que eso va a depender de la cultura organizativa, de unos valores que han estado instaurados y que están perfectamente sólidos dentro de una organización, pues eso es lo que va a influenciar. Por supuesto, si la cultura organizativa deja en un lugar rezagado la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, pues eso se va a ver reflejado también en esos comportamientos y en esas acciones que va a tener ese colaborador. En cuanto a la capacitación y la formación, aquí incluyo un interrogante, responde esa capacitación y formación a las necesidades. ¿Cuáles son las temáticas que se están incluyendo dentro de esa formación y capacitación que se le da a los colaboradores? Pero igualmente, ¿cuál es esa calidad y esa profundidad de esos contenidos que se les da a los colaboradores?
La capacitación no solamente está centrada en temas ligados con la salud y la seguridad, sino que a la par está ligado con unos componentes técnicos generales asociados al tipo de tarea y trabajo que se debe desarrollar, pero también a la gestión de equipos y habilidades para los líderes. Interrogantes como el uso de TIC en el marco de estas capacitaciones. Ayer participaba en un evento desarrollado en Francia alusivo a la formación para el 2030 en salud y seguridad, cuáles son esas necesidades, cuáles son esos retos. Y de los aspectos que se resalta es que, por supuesto, pues las TIC ayudan, pero para ciertas temáticas de salud y seguridad, pues no es lo más eficiente y se interroga sobre la optimización que puede tener. Puede que algunas temáticas efectivamente puedan desarrollarse haciendo uso de estas tecnologías, pero también aparece que algunos temas es importante también que se combinen con la presencialidad y es cuando hablamos de learning. Pues estos contenidos deben estar ligados a esas transformaciones del trabajo, esa evolución profesional y el seguimiento que se le haga a la efectividad y a la gestión que está teniendo esa seguridad y salud en el trabajo, a los resultados, digamos, que se están encontrando. En cuanto al fortalecimiento de esas competencias en el trabajo a distancia, los mismos procesos de capacitación y formación deben estar relacionados tanto con competencias técnicas generales como con competencias técnicas en salud y seguridad en el trabajo, pero también debe interesarse por competencias transversales. En el marco de la crisis se ha podido identificar cómo las habilidades blandas son importantísimas para poder adaptarse y responder y poder resolver esos problemas y situaciones disfuncionales que puedan presentarse en el marco del desarrollo de las tareas. Dentro de esas competencias técnicas generales, pues encontramos las generalidades del teletrabajo, la utilización de las tecnologías, la seguridad y confidencialidad de la información y la actuación ante requerimientos, como por ejemplo las necesidades de soporte técnico a la distancia o igualmente en el caso también de la misma gestión administrativa o el proceso que se debe seguir ante requerimientos de mobiliario o elementos ergonómicos para el desarrollo o para tener unas mejores condiciones de trabajo. Las competencias técnicas en seguridad y salud en el trabajo, pues las temáticas que hemos visto, incluida la actuación ante una emergencia, cuál es el proceso que debe seguir, a quién se debe contactar, y igualmente, si en general, pues frente a esa actuación ante emergencias, pues lo que se espera es que el trabajador lo reporte a su jefe inmediato y este a su vez haga el reporte ante la administradora de riesgos laborales. Ese sería el proceso que en general se debería seguir. En esas competencias transversales, pues allí vemos gestión de equipos, trabajo en equipos, organización del trabajo y planificación de acciones, gestión y desarrollo de relaciones interpersonales, diagnóstico y resolución de problemas, compromiso, entre otros. Conozco organizaciones que en el marco de la emergencia sanitaria pues han desplegado una serie de estrategias para poder fortalecer todas esas competencias transversales. Aquí a manera de ejemplo vemos el caso de esto fue socializado en el marco del evento que les comento de la OIT Conosur de la semana pasada, donde dentro de las empresas que socializaron su experiencia en el marco de estas modalidades de trabajo, las acciones que han desplegado, pues tenemos este de ExxonMobil, Argentina, que son quienes hacen soporte, toda la parte de seguridad y salud en el trabajo a filiales de diversos países del mundo. Ellos tienen un programa de ergonomía con guías que incluye entrega de elementos, el desarrollo de actividad física, de actividades de cuidado y seguimiento a casa, soporte en línea, dentro del marco de salud ocupacional, telemedicina, encuestas para hacer seguimiento a condiciones de salud, también seguimiento a esos casos que ya presentan sintomatología. Y dentro de la cultura saludable, un programa de bienestar con 3 pilares, bienestar físico, mental y financiero,
A propósito de ese bienestar financiero, los invito a consultar el programa Solve de la OIT, que incluye el estrés financiero, que da alineamientos sobre posibles estrategias con instrumentos y todo para que las empresas incluyan ese bienestar financiero, y webinarios para la promoción de hábitos saludables, que incluye salud mental, primeros auxilios en casa, fatiga emocional, comida saludable, huerta en casa, yoga juntos, bio-neuroemociones, que es toda la sintomatología asociada a la emoción. A ver al ser holísticamente es una de las tendencias. Allí encontrarán otra gran empresa que también comparte una aproximación de mindfulness muy relacionada con esa bio-neuroemociones. En cuanto a productos que aportan al fortalecimiento de esas competencias en términos de formación y de información, pues está la guía de salud y seguridad de teletrabajo que Positiva tiene para las empresas afiliadas, pero igualmente ustedes a través de Posipedia incluyen 5 talleres direccionados hacia el teletrabajo que fueron desarrollados el año pasado, y 20 módulos también de un laboratorio también en teletrabajo para la implementación de esta modalidad de trabajo. Y vamos hasta hoy en el módulo 14 de 20 módulos programados de la comunidad de conocimiento en seguridad y salud ante el teletrabajo. Entonces, estos son productos que igualmente les aportan para cumplir y para fortalecer esos conocimientos de los colaboradores para que sean autogestores. Y por último, como bibliografía, tienen el enlace para ver el webinario de la OIT. Jenny, vámonos con nuestro último sondeo. Claro que sí, doctora Nora. Entonces vamos a realizar nuestro sondeo final. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta que ustedes crean correcta. Al finalizar de cada una de ellas, la doctora nos ayudará retroalimentando las preguntas. Entonces vamos con nuestra primera pregunta del sondeo final. Bueno, vamos con nuestra primera pregunta entonces. En la modalidad de trabajo a distancia, ¿la empresa considera actividades de capacitación para fortalecer competencias técnicas? A, verdadero, B, falso. Entonces, por favor, demos respuesta. Tenemos unos segunditos para responder. Bueno, validemos nuestras respuestas a esta pregunta. En la modalidad de trabajo a distancia, ¿la empresa considera actividades de capacitación para fortalecer competencias técnicas? Con el 97% nos dicen verdadero y con el 3% falso. Entonces, doctora Nora, te dejo para que nos ayudes con la respuesta a esta pregunta. Bueno, efectivamente la respuesta correcta es verdadero. Vemos que hubo un incremento de las personas que respondieron correctamente en comparación al inicio. Vimos allí dentro de las competencias técnicas, las generales y las de seguridad y salud en el trabajo. Sí, señora, claro que sí. Bueno, vamos con nuestra segunda pregunta. ¿La cultura de seguridad refleja el lugar que le concede una empresa al control de los riesgos? A, verdadero, B, falso. Entonces, por favor, respondamos, leamos muy bien la pregunta para dar respuesta a ella. Bueno, validemos nuestra respuesta a esta pregunta. ¿La cultura de seguridad refleja el lugar que le concede una empresa al control de los riesgos? Con el 97% nos dicen verdadero y con el 3% falso. Doctora Nora, te dejo para que nos retroalimentes esta pregunta, por favor. Bueno, la respuesta correcta es verdadero. Vemos
que tenemos el mismo porcentaje de la pregunta anterior. Vemos también que hubo un cambio, hay más personas que han respondido correctamente. Resaltamos que efectivamente los valores, la importancia que le concede a la organización se va a ver reflejado en esa autogestión que tenga el colaborador. Entonces, esos temores que se tiene sobre lo que pueda hacer en el domicilio, por ejemplo, quien está en trabajo en casa, pues también va a depender de esa política y lo que en el marco también de esa pertenencia a la organización se ha dado. Perfecto, doctora Nora, muchas gracias y vamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿La tecnofobia y la tecnoadicción son tipos de tecnoestrés? A, verdadero, B, falso. Entonces, por favor, demos respuesta a esta pregunta rápidamente. Bueno, validemos las respuestas a esta tercera pregunta. La tecnofobia y la tecnoadicción son tipos de tecnoestrés. Con el 90% nos dicen verdadero y con el 10% nos dicen falso. Entonces, doctora Nora, te dejo para que nos ayudes con esta pregunta. Bueno, la respuesta es correcta. Vimos allí que cuando revisamos los factores de riesgo psicosociales, que efectivamente pues corresponden a formas de tecnoestrés, el estrés asociado al uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. Listo, entonces ya fue nuestra última pregunta del sondeo. Doctora Nora, muchas gracias por habernos acompañado hoy en esta importante acción educativa. Ha sido un placer acompañarlos y igualmente gracias a todos los participantes. Claro que sí, doctora Nora, que tengas un feliz día. Muchas gracias. Bueno, y no me resta nada más que agradecer a todos nuestros asistentes por su grandiosa participación. Recuerden que Positiva Compañía de Seguros piensa en ti. Los dejamos con el siguiente video y que tengan un feliz día.